Murió solo. Y nadie aplaudió. El 25 de julio de 1956, en una casa modesta de Tijuana, se apagó la vida de Miguel Inclán, el hombre al que México había aprendido a odiar sin conocerlo. No hubo cámaras, no hubo titulares, no hubo homenajes. Solo silencio. Un silencio demasiado parecido al castigo. Durante más de 2 décadas, Miguel Inclán fue el rostro del mal en el cine mexicano. El cacique cruel, el patrón abusivo, el hombre que hacía temblar a mujeres y niños desde la pantalla. Su mirada bastaba para provocar miedo. Su voz grave sellaba destinos. El público no lo veía actuar, lo veía ser. Y ahí comenzó la tragedia. Este no es un video sobre un villano de ficción. Es la historia de un actor que interpretó el mal con tanta verdad que el país dejó de distinguir entre personaje y ser humano. Un hombre que bajaba del set y seguía siendo insultado en la calle. Un artista al que llamaban asesino, tirano, monstruo, incluso cuando caminaba con la cabeza baja rumbo a su casa. Mientras otros actores recibían flores y admiración, Inclán recibía miradas de odio. Mientras el cine celebraba su talento, la sociedad lo condenaba. Nadie quiso saber quién era cuando se quitaba el sombrero del personaje. Nadie preguntó cómo era el hombre detrás del villano. Este video no busca limpiar una imagen. Busca contar una verdad incómoda. La de un país que necesitó un rostro para odiar y lo encontró en alguien que solo hacía su trabajo demasiado bien. La de un actor que fue castigado por su talento. Y la de un final que revela cuánto puede doler confundir el arte con la realidad. Para entender por qué el villano más odiado del cine mexicano murió como un desconocido, hay que volver atrás. A cuando Miguel Inclán todavía no asustaba a nadie. A cuando era solo un niño creciendo entre tablas de teatro, sin saber que un día pagaría con su vida emocional el precio de actuar demasiado bien. Antes de ser temido en la pantalla, antes de provocar silencio en las salas de cine, Miguel Inclán fue solo un niño creciendo entre tablas gastadas y telones remendados. Nació en 1897 en la Ciudad de México en una familia donde el arte no era un lujo sino una forma de subsistencia. Su padre dirige una compañía de teatro itinerante. No había hogar fijo ni horarios estables. La infancia se media en trayectos y funciones no en años escolares. Miguel aprendió a caminar entre bambalinas, a dormir escuchando aplausos y abucheos por igual. En las carpas el público no tenía paciencia. Si un actor mentía, el público lo sabía. Si exageraba, lo castigaban. Desde pequeño entendió una ley básica del escenario. O dices la verdad, o no sobrevives. Esa regla lo marcaría para siempre. No fue un niño cariñoso ni expansivo. Era serio observador, casi taciturno. Miraba a los adultos interpretar emociones extremas noche tras noche. Veía cómo el miedo y la risa podían controlarse desde una mirada o un gesto. Aprendió a imitar primero y a comprender después. Su rostro ya entonces tenía algo inquietante. Una expresión dura que no necesitaba palabras. En esa misma carpa creció su hermana menor Lupe Inclán. Ella era todo lo contrario. Pequeña, expresiva, luminosa. Donde Miguel imponía silencio, Lupe arrancaba risas. El público la adoraba. Los empresarios pedían verla más tiempo en escena. Desde temprano se estableció una división invisible. El hermano serio destinado a papeles duros. La hermana nacida para el humor y la simpatía. Ambos provecían el pan. Pero el aplauso no se repartía igual. Miguel lo entendió sin que nadie se lo explicara. Aplaudían a Lupe por ser querida. A él lo toleraban por ser necesario. Ese desequilibrio se fue clavando despacio. No como resentimiento, sino como certeza. Su camino no sería el del amor del público. Sería otro. Durante la adolescencia, Miguel abandonó cualquier idea de normalidad. No hubo estudios formales ni juventud despreocupada. El teatro exigía todo, y él aprendió a darlo. Su cuerpo se volvió herramienta. Su voz arma. Su mirada firma. A los 20 años ya interpretaba villanos en carpas de barrio. El público reaccionaba con rabia genuina. Lo insultaban. Le gritaban amenazas. Miguel no se defendía. Observaba. Tomaba nota. Comprendía el poder que tenía. Ese poder no era agradable, pero era real. Hacía sentir. Provocaba. Y en el arte eso es una moneda valiosa. Miguel comenzó a perfeccionar su técnica.
No exageraba. No gritaba más de lo necesario. No buscaba aplausos. Buscaba verdad. El resultado era inquietante. Cuando el cine mexicano comenzó a consolidarse en los años 30, muchos actores de carpa dieron el salto. Miguel fue uno de ellos. Su rostro no era bello según los estándares, pero la cámara lo amaba. Cada línea, cada sombra, cada gesto mínimo se amplificaba en pantalla. Los directores lo notaron de inmediato. Ali había algo que no se podía encenar. Los primeros papeles fueron pequeños. Hombres duros, campesinos, autoritarios, figuras secundarias que dejaban huella. En cada escena, Miguel robaba atención sin proponérselo. El público comenzaba a reconocerlo, no por su nombre, sino por la sensación que dejaba. El malo de esa película. El que da miedo. Mientras tanto, Lupe se convertía en una de las comediantes más queridas del país. Portadas, entrevistas, contratos. La diferencia entre ambos se hizo abismal. Ella recibía flores. Él recibía insultos, incluso fuera del set. Los confundían. Lo llamaban por el nombre del personaje. Miguel comprendió algo peligroso. El público no separa al actor del papel cuando el papel es demasiado real. Pero él no retrocedió. No pidió papeles más amables. No suavizó su técnica. Al contrario, se hundió más en la oscuridad. Estudió a los tiranos reales. Observó a hombres de poder en pueblos y ciudades. Copió su manera de mirar, de caminar, de callar. Su villania no era caricatura. Era espejo. Esa elección definió su destino. A finales de los años 40, Miguel Inclán ya era el villano más solicitado del cine mexicano. Trabajaba sin descanso. Película tras película. Caciques, padrotes, explotadores, padres crueles. El público salía del cine odiándolo, con una intensidad que rayaba en lo personal. En la calle comenzaron los problemas. Mujeres que cruzaban de acera, hombres que le escupían insultos, niños que le lanzaban piedras. Miguel no respondía. Bajaba la mirada y seguía caminando. Sabía que discutir era inútil. Para ellos no era un actor. Era el monstruo. En casa la situación era otra. Con su esposa Enriqueta era atento, silencioso, cuidadoso. Ayudaba a colegas jóvenes, prestaba dinero sin reclamar. En los sets, era puntual, respetuoso, profesional. Muchos directores confiaban en él como en nadie, pero esa reputación no cruzaba la pantalla. Miguel comenzó a cargar con una doble vida. El hombre decente e invisible. El villano omnipresente. Esa fractura desgasta. No se nota al principio, pero se acumula. Cada insulto, cada mirada de odio, cada risa nerviosa en la calle, iba erosionando algo por dentro. Aún así no abandonó, porque abandonar habría significado aceptar que había algo mal en su arte. Y Miguel creía firmemente que su trabajo era honesto, que si el público odiaba era porque había logrado su objetivo. Esa convicción lo sostuvo durante años. Pero también lo encerró en un papel del que no podría salir. El contraste con Lupe se volvió más doloroso con el tiempo. Ella triunfaba en el humor, el terreno seguro del cariño popular. Él quedaba atrapado en la oscuridad. Dos hijos del mismo origen, dos destinos opuestos. Miguel nunca reclamó, nunca comparó en público, pero el silencio pesa más que las palabras. Hacia principios de los 50, algo en el ambiente comenzó a cambiar. Nuevos directores, nuevas miradas. El cine se volvía más complejo, más cruel, más realista. Y allí Miguel encajó como una pieza perfecta. Pero el precio ya estaba cobrándose. La frontera entre el personaje y el hombre se había borrado para el público. Y cuando eso ocurre, el talento deja de ser virtud y se convierte en condena. Miguel Inclán estaba a punto de descubrirlo del modo más duro, porque el odio que provocó en pantalla comenzaría a perseguirlo fuera de ella. En el siguiente capítulo, el villano más odiado del cine mexicano cruzará una línea inesperada, la que separa la ficción del peligro real, y demostrará que a veces interpretar el mal con demasiada verdad puede costar algo más que la carrera. Puede costar la paz, y recuerda a todos una pregunta inquietante. ¿Quién protege al actor cuando el público decide castigarlo por hacer demasiado bien su trabajo? El cine mexicano de los años 40 necesitaba villanos creíbles. No caricaturas, no sombras exageradas. Necesitaba rostros que encarnaran una violencia cotidiana reconocible. Y allí apareció Miguel Inclán como una revelación inquietante.
La cámara no solo lo registraba, lo amplificaba. Cada arruga, cada pausa, cada mirada fija, construían una amenaza silenciosa. No gritaba, no gesticulaba de más. Y precisamente por eso resultaba insoportable. Su consolidación fue rápida. Directores comenzaron a llamarlo para papeles que otros rechazaban. Caciques rurales, patrones abusivos, hombres que no pedían permiso. En cada rodaje, Miguel afinaba una técnica que pocos comprendían. No actuaba el odio, lo dejaba respirar. Observaba a su víctima como lo haría un depredador paciente. El público sentía esa incomodidad física y reaccionaba con furia. La frontera entre personaje y persona empezó a desdibujarse en las salas. La gente no decía el actor Inclán, estuvo formidable. Decía ese hombre es un demonio. Al salir del cine el insulto continuaba. En mercados, en tranvías, en calles estrechas, Miguel era señalado. Le gritaban asesino, tirano, maldito. El cine había ganado realismo. El actor había perdido anonimato. El punto de no retorno llegó con papeles que hoy son clásicos. En María Candelaria, su don Damián no necesitaba violencia explícita para humillar. Bastaba su presencia. En Nosotros los pobres, su crueldad se sentía doméstica, cercana, reconocible. En Los olvidados, su figura condensaba un sistema entero de abuso. El público no solo odiaba al personaje, odiaba lo que representaba. Y el rostro era el de Miguel. El fenómeno se volvió social. Niños que lo veían en pantalla le tenían miedo fuera del cine. Mujeres evitaban cruzar palabra. Comerciantes lo miraban con desconfianza. En un país que aún aprendía a leer el lenguaje cinematográfico, la distinción entre ficción y realidad era frágil. Miguel lo sabía. Pero no podía detener la marea. Paradójicamente, su reputación profesional crecía. Directores lo respetaban. Compañeros confiaban en él. En los sets, era puntual, silencioso, solidario. Ayudaba a extras. Compartía salario con quien lo necesitaba. Nunca levantó la voz. Nunca humilló a nadie. Esa dualidad se volvía más cruel. El hombre decente castigado por interpretar con verdad. Miguel comenzó a vivir una forma de exilio interno. Salía poco. Caminaba rápido. Bajaba la mirada. No por culpa, sino por cansancio. El odio repetido erosiona. No hay piel que lo resista sin marcas. En casa con su esposa Enriqueta encontraba un refugio austero. Ali no era el villano. Era un hombre que le gustaba leer en silencio y cuidar a los suyos. Pero ese espacio se achicaba frente a un mundo exterior hostil. El odio no se quedó en palabras. Hubo empujones, amenazas, veladas, objetos lanzados. Nada formal, nada denunciable. Suficiente para vivir alerta. Miguel nunca respondió. Decía que el público estaba reaccionando a su trabajo, que eso era parte del precio. Esa racionalización lo sostuvo un tiempo. Pero el cuerpo guarda cuentas. Mientras tanto, su hermana Lupe cosechaba un cariño inmenso. El contraste dolía sin ruido. Dos trayectorias nacidas del mismo origen. Una celebrada por hacer reír, otra castigada por hacer pensar. Miguel nunca le pidió que intercediera. Nunca se quejó en entrevistas. Eligió el silencio. Y el silencio pesa. Con los años 50 el cine cambió de tono. Se volvió más crudo, más social. Y Miguel encajó aún más. Pero el costo se duplicó. La gente ya no solo lo odiaba por lo que hacía, lo usaba como depósito de rabias reales. En un país desigual, sus personajes eran espejos de injusticias diarias. Romper el espejo no arregla la realidad, pero alivia. Y Miguel era el espejo. En ese clima llegó una oferta que lo descolocó. Hollywood. John Ford lo llamó para The Fugitive, y luego Ford Apache. En Estados Unidos no lo conocían como villano nacional. Lo vieron como actor de carácter. Allí recibió respeto, trato profesional, papeles complejos. Nadie lo insultó en la calle. Nadie lo confundió con el personaje. Por primera vez en años fue solo un actor. Ese contraste fue revelador. Afuera entendían la actuación. En casa lo castigaban por ella. Miguel regresó a México con una certeza dolorosa. Su país no estaba listo para separar arte y realidad cuando el arte tocaba heridas abiertas. Aún así no huyó. Volvió al trabajo. Siguió aceptando papeles oscuros. No por terquedad, sino por coherencia.
era lo que sabía hacer mejor. La fama negativa se volvió su marca. Productores lo buscaban precisamente por eso. El público reaccionaba. Las películas funcionaban. El sistema recompensaba el efecto sin cuidar al hombre. Miguel se convirtió en herramienta. Útil. Desechable. La industria aplaudía el resultado y miraba a otro lado frente al costo humano. En entrevistas eludía el tema. Decía que el actor sirve a la historia, que el público decide, pero en privado reconocía el desgaste. Dormía poco, caminaba con cautela, evitaba lugares concurridos, no por miedo escénico, sino por supervivencia emocional. El villano perfecto no puede relajarse. A mediados de la década algo empeoró. El odio se normalizó. Dejó de sorprender. Se volvió paisaje. Y cuando el desprecio se vuelve cotidiano, deja de doler para convertirse en una losa. Miguel comenzó a pensar en alejarse de la capital, buscar un lugar donde el nombre pesara menos, donde nadie gritara su personaje al verlo pasar. La oportunidad surgió en Tijuana, una ciudad frontera con dinámicas propias. Ali aceptó un rol distinto, representante de la ANDA, defensor de derechos laborales. Un giro irónico. El villano de la pantalla defendiendo a actores reales. Pero Miguel siempre fue así. La ética antes que la imagen. En Tijuana enfrentó intereses turbios. Protegió a actrices de abusos. Denunció explotaciones. Chocó con poderes locales. Recibió advertencias. Otra vez el peligro. Otra vez el silencio como estrategia. Miguel no retrocedió. Quizás porque ya estaba cansado de huir. Quizás porque la injusticia le resultaba familiar. Ese compromiso le devolvió algo de sentido. Pero no borró la fatiga acumulada. La suma de años de odio pesa. El cuerpo comienza a pasar factura. El corazón se acelera. La presión sube. El descanso no alcanza. Miguel llevaba demasiado tiempo sosteniendo una imagen que no era la suya. El país seguía viéndolo como el villano. Pocos sabían de su trabajo sindical. Pocos entendían su integridad. La narrativa es cómoda cuando simplifica. El monstruo sirve. El hombre incomoda. Y Miguel incomodaba. La tragedia se acercaba sin ruido. No como castigo divino, ni como ajuste de cuentas. Como agotamiento. Como consecuencia, el actor que dio demasiado a la verdad de la ficción estaba a punto de pagar un precio final fuera de cámara. En el siguiente capítulo la historia se desplazara a Tijuana. Al último acto de un hombre que fue odiado por decir la verdad demasiado bien, y a un final que obligara a todos a preguntarse si un país puede matar simbólicamente a uno de los suyos, y luego fingir sorpresa cuando el silencio se vuelve definitivo. Cuando Miguel Inclán llegó a Tijuana lo hizo con una decisión clara. Alejarse del ruido del centro del país y comenzar una vida donde el apellido no activara de inmediato el odio aprendido. La ciudad frontera era distinta. Rápida, dura, pragmática. Allí nadie se detenía a analizar trayectorias cinematográficas. Importaba lo que hacías hoy. Miguel pensó que ese anonimato relativo podía salvarlo. Aceptó el cargo de representante de la ANDA no como retiro, sino como extensión natural de su ética. Durante años había visto abusos normalizados. Actrices jóvenes obligadas a aceptar condiciones indignas, extras explotados, contratos incumplidos. Miguel conocía el sistema desde dentro y decidió enfrentarlo sin grandilocuencia, con documentos, con visitas, con palabras medidas. Su presencia incómodo de inmediato. No era un burócrata de escritorio. Visitaba cabarets, revisaba camerinos, escuchaba testimonios. Protegía a quienes no tenían voz, en especial a mujeres jóvenes atrapadas en circuitos nocturnos donde el poder se impone con amenazas. Miguel no gritaba. No acusaba en público, pero su sola presencia alteraba el equilibrio. Las advertencias llegaron pronto. Comentarios sueltos, miradas prolongadas, llamadas sin voz. Nada concreto. Suficiente para entender el mensaje. En Tijuana los negocios no se cuestionan. Miguel lo sabía. Había interpretado a hombres así en pantalla. Reconocía los signos, pero no retrocedió. Para muchos fue una ironía perfecta. El villano más odiado del cine mexicano defendiendo a los vulnerables. El rostro del abuso luchando contra el abuso real. Pero esa contradicción definía su vida. Siempre fue distinto de lo que la gente creía.
Y esa diferencia lo había aislado durante años. En casa la rutina era austera. Lectura, silencio, paseos cortos. Miguel no buscaba reconocimiento, buscaba calma. Pero la calma no llegó. El cuerpo acumulaba décadas de tensión. Dolores persistentes, fatiga constante, palpitaciones. Nunca se quejó. Nunca pidió descanso. Estaba acostumbrado a resistir. El golpe emocional más fuerte llegó con la muerte de su hermana Lupe, la comediante querida, la risa luminosa de su infancia. La única persona que compartía ese origen de carpa y polvo. Con ella se iba el último vínculo con una etapa donde aún existía el aplauso sin odio. Miguel quedó solo de verdad. Tras el funeral algo se apagó definitivamente. No hubo crisis visible. Hubo un cansancio profundo. Como si el cuerpo entendiera que ya no había a quién impresionar, ni de quién protegerse. Los amigos notaron su silencio más largo, su mirada perdida. Miguel seguía cumpliendo con su trabajo. Pero algo se había quebrado. Las presiones en Tijuana aumentaron. El equilibrio frágil entre denuncia y supervivencia se tensaba. Miguel recibió mensajes claros. Deje esto. No se meta. Nadie quiere problemas. Él respondió con más cuidado, más discreción. Nunca con retirada. No sabía hacerlo. El 25 de julio de 1956 amaneció como cualquier otro día. Miguel se levantó temprano, preparó café, revisó papeles, tenía citas pendientes. Caminaba despacio. El corazón le latía fuerte desde la madrugada. No era nuevo, solo más intenso. A media mañana se desplomó. Sin testigos, sin drama. Un infarto fulminante según el acta. El cuerpo cansado dijo basta. No hubo conspiración demostrable ni escena oscura. Hubo algo más sencillo y más cruel. Un hombre agotado por años de tensión y rechazo. La noticia no sacudió al país. Apenas una nota breve. El villano había muerto. Algunos respiraron aliviados. Otros ni siquiera se enteraron. No hubo homenajes oficiales. No hubo revisión de su legado en ese momento. Miguel Inclán se fue como vivió sus últimos años en silencio. El funeral fue pequeño. Pocas coronas. Algunos colegas fieles. La familia. Nadie gritó. Nadie insultó. Nadie aplaudió. El odio se había evaporado con la misma rapidez con la que había sido construido. El país pasó páginas sin mirar atrás. Pero el juicio verdadero no terminó ahí. Comenzó después. Cuando nuevas generaciones vieron sus películas con distancia, cuando críticos empezaron a escribir sobre su técnica, su profundidad, su honestidad brutal, cuando se comprendió que había sido castigado por decir la verdad demasiado bien, la figura de Miguel Inclán empezó a cambiar. Lentamente, tarde, de villano odiado a actor incomprendido, de monstruo a hombre, demasiado tarde para él, pero necesaria para el cine. Su historia deja una herida abierta, la de una sociedad que descarga sus miedos en un rostro y luego se desentiende del cuerpo que queda, la de un sistema que premia el efecto sin cuidar a quien lo produce, la de un público que confunde ficción con realidad cuando la ficción se parece demasiado a su vida. Miguel nunca pidió perdón por sus papeles, nunca renegó de su trabajo, y no debió hacerlo. Su arte fue honesto. El error fue colectivo. Confundir la representación con la esencia. Castigar al mensajero por el mensaje. Hoy su legado obliga a una pregunta incómoda. ¿Qué hacemos con los artistas que nos muestran lo que no queremos ver? Los aplaudimos mientras trabajan y los aislamos cuando incomodan. Los usamos como espejo y luego los rompemos. En el siguiente capítulo la historia cerrará el círculo. No con redención fácil ni con consuelo simple, sino con una reflexión necesaria. Sobre el precio de actuar la verdad y sobre la responsabilidad del público cuando decide odiar sin conocer. Porque a veces el villano más odiado no era un demonio. Era un santo silencioso pagando por hacer demasiado bien su trabajo. Después de la muerte de Miguel Inclán, el país no reaccionó de inmediato. No hubo duelo colectivo ni revisión profunda. El silencio siguió su curso natural como si la ausencia confirmara una narrativa cómoda. El villano había salido de escena. El problema parecía resuelto, pero la historia no se cierra cuando el protagonista muere. A veces recién comienza. Los primeros años posteriores a su muerte estuvieron marcados por el olvido. Las películas seguían transmitiéndose.
Su rostro aparecía en pantalla con la misma fuerza de siempre. El odio del público ya no se dirige a una persona viva. Se había transformado en un recuerdo útil, un antagonista perfecto para historias morales simples. Nadie se preguntaba quién había sido el hombre fuera del encuadre. Fue con el paso del tiempo cuando algo empezó a cambiar. Nuevas generaciones comenzaron a mirar esas películas con distancia crítica. Ya no reaccionaban con la misma furia. Empezaron a notar detalles, la precisión de sus silencios, la economía de sus gestos, la coherencia interna de personajes que no eran caricaturas, sino sistemas de poder encarnados. El villano dejaba de ser monstruo para convertirse en estudio. Críticos jóvenes escribieron ensayos, no sobre el odio que provocaba, sino sobre la verdad que contenía. Señalaron algo inquietante. Inclán no actuaba la maldad, la revelaba, y al hacerlo incomodaba porque obligaba a reconocerla como parte del tejido social. El rechazo no era estético, era defensivo. Ese giro de mirada generó una pregunta inevitable. Si el público reaccionó con tanta violencia, fue porque se vio reflejado. Los caciques, los abusadores, los tiranos no eran inventos. Eran figuras cotidianas. El cine de Inclán no permitía la distancia segura. No ofrecía consuelo. Mostraba la herida abierta. Eso no se perdona fácilmente. El revisionismo tardó pero fue constante. Programas culturales comenzaron a hablar de su método, de su formación en carpa, de la ética heredada del teatro popular, de su rechazo a exagerar. Se entendió que su técnica era moderna antes de tiempo, minimalista, psicológica, precisa. El país que lo había castigado comenzaba a comprenderlo, pero ese entendimiento llegó sin justicia, porque Miguel Inclán ya no estaba para escuchar la revisión, no estaba para responder entrevistas tardías, no estaba para contar su versión. El veredicto favorable llegaba cuando el acusado ya había sido condenado en vida. Ese desfase es una forma de violencia silenciosa. En paralelo se revisó el papel del público, la responsabilidad colectiva. El cine no existe en el vacío. Se construye en el intercambio entre obra y espectador. Cuando el espectador decide castigar al intérprete por la verdad que la obra muestra, se rompe un pacto esencial. El pacto de entender que la representación no es la persona. El caso de Inclán se convirtió en ejemplo académico. En universidades se analizaba cómo un actor puede quedar atrapado por su propio éxito. Cómo el encasillamiento no es solo laboral sino social. Cómo el odio puede trascender la pantalla y volverse cotidiano. Miguel había sido víctima de un fenómeno que hoy se reconoce como confusión identitaria del público. También se revisó la industria. Productores que celebraron el impacto sin cuidar al intérprete. Directores que aprovecharon su potencia sin ofrecerle transiciones. Un sistema que recompensa el efecto y se desentiende del costo humano. Inclán fue funcional, y por eso fue desechable. En ese análisis apareció otra verdad incómoda. El público ama a los villanos mientras permanezcan en la ficción. Cuando el villano camina por la calle, el amor se transforma en rechazo. La sociedad necesita depositar su miedo en un rostro, y luego castigarlo por existir. Miguel fue ese rostro. La rehabilitación simbólica de su figura no borra el daño, pero obliga a un aprendizaje, a entender que el arte que incomoda cumple una función vital, que el mensajero no debe pagar por el mensaje, que odiar al actor por el personaje es una forma de negar la realidad que el personaje revela. En retrospectiva, su paso por Hollywood confirma la hipótesis. Ali fue tratado como actor, no como encarnación del mal. Recibió respeto profesional, papeles complejos, distancia crítica. El mismo hombre, dos públicos distintos, dos reacciones opuestas. El problema no era Inclán, era la lectura. El tiempo siguió su curso. Las conmemoraciones comenzaron a incluir su nombre. Homenajes discretos, proyecciones especiales, artículos de revisión. Miguel Inclán ya no era solo el villano más odiado. Era el actor que se atrevió a ser honesto en un entorno que prefería la comodidad. Sin embargo, algo faltaba. La dimensión humana. La historia del hombre bueno fuera de cámara. Esa parte seguía siendo desconocida para muchos. El padre atento. El compañero solidario. El defensor sindical. El lector silencioso. La imagen pública tardaba en integrar esas capas. Y allí aparece la pregunta final.
¿Qué hacemos cuando entendemos tarde? Cuando la claridad llega después de la pérdida. El reconocimiento póstumo no compensa el aislamiento vivido, pero puede servir para no repetirlo. La historia de Miguel Inclán se convierte entonces en advertencia. Para el público, para la industria, para los artistas. El talento extremo tiene consecuencias cuando no hay mediación. La verdad sin filtros incomoda, y la incomodidad genera rechazo si no se procesa. Mirar hoy sus películas es un ejercicio distinto. Ya no se trata de odiar al villano. Se trata de reconocer el mecanismo que lo produce. El poder, el abuso, la desigualdad. Inclán no inventó esos males. Los mostró con una honestidad que resultó insoportable. El veredicto tardío no es absolución, es comprensión. Y la comprensión obliga a responsabilidad. Cada vez que el público confunde personaje con persona, revive el mismo error. Cada vez que la industria encasilla sin cuidar, repite la condena. Cada vez que se castiga al actor por incomodarse, traiciona al arte. La historia no termina aquí. Porque el legado de Miguel Inclán no es solo cinematográfico, es ético. Obliga a preguntarnos cómo miramos, a quién odiamos y por qué. Obliga a revisar el papel del espectador en la construcción del daño. En el próximo y último capítulo, la reflexión se cerrará. No con un homenaje fácil, sino con una pregunta que permanece abierta. Si hoy apareciera un actor dispuesto a mostrar el mal sin maquillaje, ¿estaríamos listos para separar el arte del miedo? ¿O volveríamos a buscar un rostro para castigar? Con el paso del tiempo, la figura de Miguel Inclán dejó de pertenecer solo a la historia del cine y comenzó a ocupar un lugar más inquietante, el de espejo moral, porque su vida y su final no hablan únicamente de un actor encasillado. Hablan de una sociedad que necesita villanos visibles para no enfrentar sus propias sombras. Mirar hoy su trayectoria completa produce una incomodidad que no se resuelve con admiración tardía. Miguel no fue destruido por un error puntual ni por un escándalo aislado. Fue desgastado lentamente por una suma de miradas hostiles, palabras repetidas, risas nerviosas y silencios convenientes. El odio no siempre mata de golpe. A veces agota. El público mexicano de mediados del siglo XX no estaba preparado para un realismo tan crudo. Quería historias morales simples. Héroes claros, villanos claros, finales que tranquilizaran. Miguel rompió ese esquema sin proponérselo. Sus personajes no eran demonios abstractos. Eran hombres reconocibles, con poder, con privilegios, con impunidad. Eso resultaba intolerable porque obligaba a mirar alrededor. Por eso el rechazo fue visceral. No era solo contra un personaje, era contra la verdad que ese personaje insinuaba. Castigar al actor fue una forma de negar esa verdad. Si el villano es solo un hombre malo en la pantalla, no hay nada que revisar en la vida real. Pero si el villano se parece demasiado a figuras cotidianas, el mal deja de ser ficción. Y eso incomoda. Miguel cargó con esa incomodidad durante años sin protección institucional ni pedagogía cultural que explicara el juego teatral. La industria no intervino. El público no reflexionó. El actor quedó solo. Esa soledad es la clave de su final. Cuando murió no hubo ajuste de cuentas porque no había un crimen visible que juzgar. Solo un cansancio extremo. Un corazón que no pudo más. El cuerpo dijo basta donde la mente llevaba tiempo resistiendo. La muerte de Miguel Inclán no fue un castigo divino ni una tragedia romántica. Fue el desenlace lógico de una vida sometida a presión constante. Hoy el reconocimiento póstumo parece un acto de justicia. Pero también es una confesión. Reconocer tarde implica admitir que antes se falló, que se participó del malentendido, que se miró sin comprender, que se odió sin conocer. Esa admisión es incómoda y por eso muchas veces se evita. La pregunta que deja su historia no es cinematográfica, es ética. ¿Qué responsabilidad tiene el espectador? ¿Hasta dónde llega el derecho a odiar a un personaje sin destruir a la persona que lo interpreta? ¿Dónde termina la ficción y comienza la vida real? Son preguntas que no pierden vigencia. En la era actual donde las redes sociales amplifican el juicio inmediato, la historia de Miguel Inclán resuena con fuerza renovada. Hoy el odio se propaga más rápido. El encasillamiento es más feroz. La confusión entre rol y persona es más peligrosa. Cambian los medios, pero el mecanismo es el mismo. Miguel fue castigado por hacer visible lo que muchos preferían ocultar. No suavizó el mensaje.
No pidió disculpas por incomodar. No buscó redención pública. Eligió la coherencia. Y esa elección tuvo un precio alto. Demasiado alto. Recordarlo hoy no debería ser solo un acto de memoria cinematográfica. Debería ser una advertencia. Cada vez que exigimos realismo debemos aceptar sus consecuencias. Cada vez que aplaudimos la verdad en el arte debemos proteger a quien se atreve a mostrarla. Si no lo hacemos, repetimos el ciclo. El silencio que rodeó a Miguel en vida y tras su muerte nos pertenece. No es solo su silencio, es el nuestro. El de una sociedad que aprende tarde. El de un público que confunde catarsis con justicia. El de una industria que privilegia el impacto sobre el cuidado. La historia de Miguel Inclán no pide revancha, pide conciencia. Pide que la próxima vez que un actor nos haga odiar a un personaje, recordemos que detrás hay un ser humano cumpliendo una función necesaria. Que el mal que vemos en la pantalla no nace allí. Viene de más lejos. El verdadero villano de esta historia no es un personaje de cine. Es la incapacidad colectiva de mirar sin destruir, de sentir sin castigar, de comprender sin necesidad de un rostro al que culpar. Miguel Inclán hizo su trabajo con una honestidad brutal. Dijo la verdad desde el escenario y la pantalla. El error fue nuestro al no saber escucharla. Y esa es la pregunta final que queda flotando, incómoda, persistente, sin respuesta fácil. Si hoy volviera a aparecer un actor dispuesto a mostrarnos el mal tal como es, sin maquillaje, sin consuelo, sin finales cómodos, ¿estaríamos preparados para mirarlo sin repetir el mismo castigo? ¿O volveríamos a elegir el camino fácil de odiar al mensajero? Esa pregunta no cierra la historia, la mantiene viva, porque mientras no aprendamos a separar el arte del miedo, el destino de Miguel Inclán seguirá repitiéndose con otros nombres, otros rostros y el mismo silencio final. Con el paso de las décadas, el nombre de Miguel Inclán comenzó a reaparecer de una forma distinta. Ya no como el villano automático que provocaba odio instintivo, sino como una figura que obligaba a detenerse y pensar. Su rostro seguía siendo duro, su mirada seguía inquietando, pero algo había cambiado. El contexto. La forma de mirar. La capacidad de separar. Las nuevas generaciones ya no lo veían en el calor de la época. No salían del cine con la rabia acumulada de una sociedad que aún no nombraba sus abusos. Lo veían desde la distancia histórica. Y en esa distancia descubrían algo sorprendente. Inclán no exageraba, no manipulaba, no buscaba el odio. Mostraba mecanismos de poder con una claridad que hoy resulta casi pedagógica. Ese redescubrimiento no fue inmediato ni masivo. Fue lento, casi clandestino. Ensayos académicos, ciclos de cine, conversaciones entre críticos. Poco a poco se fue construyendo otra narrativa. La del actor que pagó un precio desproporcionado por hacer visible lo que muchos preferían mantener oculto. El villano dejaba de ser demonio para convertirse en diagnóstico. Sin embargo, ese reconocimiento no borra la deuda. Porque Miguel Inclán no vivió para escuchar esa relectura. No recibió disculpas. No vio al público reflexionar. Murió con la carga intacta. Y eso convierte cualquier homenaje tardío en algo incompleto. La industria también comenzó a mirarse en ese espejo. Directores y productores reconocieron en entrevistas posteriores que aprovecharon su potencia sin ofrecerle salidas, que nunca le propusieron un arco distinto por miedo a perder el impacto. El encasillamiento fue rentable. Y como todo lo rentable, se exprime hasta agotar la fuente. El problema no fue solo laboral, fue humano. Miguel no quedó atrapado solo en un tipo de rol, sino en una identidad impuesta por el público. El villano no terminaba cuando se apagaba la cámara. Caminaba con él. Dormía con él. Lo acompañaba en el mercado, en el transporte, en la calle. Esa extensión del papel es una forma de violencia invisible. Hoy se habla de salud mental, de límites de cuidado. En su tiempo no existía ese lenguaje. El actor tenía que resistir, aguantar, no quejarse. Miguel fue un hombre de su época. No pidió ayuda porque no se pedía. No denunció porque no se hacía. Se adaptó hasta que el cuerpo ya no pudo. Su legado entonces no es solo artístico. Es una advertencia sobre lo que ocurre cuando una sociedad no procesa lo que ve. Cuando descarga su incomodidad sobre una persona. Cuando confunde representación con realidad.
cuando castiga al que muestra en lugar de enfrentar lo mostrado. La historia de Miguel Inclán dialoga con el presente de forma inquietante. Hoy los actores y figuras públicas enfrentan juicios instantáneos, cancelaciones, odios virales. El mecanismo es el mismo aunque la velocidad sea otra. Se busca un rostro para cargar la culpa colectiva. Se destruye al mensajero para no asumir el mensaje. Por eso su historia no pertenece solo al cine clásico. Pertenece a cualquier época donde el arte incomoda, donde la verdad se disfraza de entretenimiento, donde el público cree tener derecho a odiar sin responsabilidad. Recordar a Miguel Inclán no es limpiar su imagen, no necesita limpieza. Su trabajo fue honesto. Recordarlo es asumir nuestra parte, entender que el espectador no es pasivo, participa, reacciona, construye consecuencias. Hay algo profundamente irónico en todo esto. El hombre que interpretó con más verdad el abuso y la crueldad fue en vida un defensor silencioso de los demás. Ayudó a colegas, protegió a mujeres vulnerables, cumplió con una ética que nunca se vio en pantalla. El villano era el bueno. El bueno fue tratado como villano. Ese desajuste entre apariencia y esencia es el núcleo de la tragedia. Y también su lección más poderosa. No todo lo que incomoda es malo. No todo lo que genera odio merece castigo. A veces el rechazo es señal de que algo importante ha sido revelado. Miguel Inclán no tuvo un final dramático ni una escena de redención. Tuvo un final discreto, casi burocrático. Un certificado de defunción y un silencio prolongado. Pero su historia sigue hablando porque nunca fue resuelta. Quedó abierta como pregunta. ¿Qué hubiera pasado si el público hubiera sabido separar? Si la industria hubiera cuidado. Si alguien hubiera dicho basta. No lo sabremos. Pero si podemos decidir qué hacer con las historias que se nos presentan hoy, el legado que deja no es cómodo. No permite homenajes fáciles. Obliga a una reflexión incómoda sobre nuestra relación con el arte y con quienes lo crean. Obliga a reconocer que el odio colectivo también mata aunque no deje huellas visibles. Y aquí es donde la historia parece cerrar, pero en realidad se abre hacia algo más amplio. Porque Miguel Inclán no fue el último. Antes hubo otros. Después vendrán más si no aprendemos. El verdadero final no está en su muerte ni en su reconocimiento tardío. Está en la pregunta que nos deja. ¿Estamos dispuestos a mirar el mal sin destruir a quien lo muestra? ¿O seguiremos buscando villanos de carne y hueso para no asumir nuestras propias sombras? Esa pregunta no tiene respuesta definitiva. Pero mientras siga vigente, la historia de Miguel Inclán seguirá siendo necesaria. Incomoda. Viva. Y sobre todo una advertencia que no deberíamos ignorar. La historia de Miguel Inclán no termina con su muerte ni con el reconocimiento tardío de su talento. Termina con una lección que sigue incomodando porque no apunta a un solo culpable. Apunta a todos. A la industria que lo encasilló, al público que lo castigó, y a una cultura que prefirió odiar a un rostro antes que enfrentar la verdad que ese rostro revelaba. Miguel Inclán no fue destruido por interpretar el mal. Fue destruido por interpretarlo demasiado bien en un país que no estaba preparado para verse reflejado sin maquillaje. Cada insulto en la calle, cada mirada de desprecio, cada risa nerviosa fuera del cine, fue una pequeña grieta que con los años terminó por quebrarlo. No hubo un escándalo final ni una caída estrepitosa. Hubo algo más silencioso: el desgaste. Mientras el público celebraba la intensidad de sus villanos, pocos se preguntaron quién sostenía ese peso fuera de cámara. Nadie quiso ver al hombre decente, al compañero solidario, al esposo silencioso que vivía detrás de personajes odiados. Se eligió la comodidad de un juicio simple. Si me hace sentir miedo, debe ser malo. Y así el arte se confundió con la realidad. El reconocimiento llegó tarde cuando ya no podía defenderse ni hablar ni contar su propia versión. Llegó en forma de análisis críticos, homenajes discretos y ensayos que intentaron corregir el error histórico. Pero el daño ya estaba hecho. Porque la justicia simbólica no compensa la soledad vivida. Hoy su historia resuena con fuerza renovada. En un mundo donde el juicio público es inmediato y despiadado, donde las redes sociales amplifican el odio y borran matices, Miguel Inclán se convierte en advertencia. Nos recuerda que el espectador también es responsable. Que odiar sin comprender tiene consecuencias reales. Que destruir al mensajero no elimina el mensaje.
El verdadero villano de esta historia no es un personaje de cine. Es la incapacidad colectiva de separar. Separar al actor del papel. Separar la emoción de la condena. Separar la ficción de la vida humana que la sostiene. Mientras no aprendamos esa lección, seguiremos repitiendo la misma tragedia con otros nombres y otros rostros. Miguel Inclán hizo lo que pocos se atrevieron: mostrar el mal sin adornos. Y por eso pagó un precio desproporcionado. Recordarlo hoy no es un acto de nostalgia. Es un ejercicio de conciencia, para que la próxima vez que un artista nos incomode, sepamos detenernos y pensar antes de señalar. Porque a veces el hombre más odiado de la pantalla era en realidad el más honesto. Y el silencio que lo rodeó sigue preguntándonos si hemos aprendido algo o si seguimos buscando villanos donde deberíamos buscar respuestas.